Muy buenas, hoy en Dragis TV aprenderemos a jugar a Lock and Roll. En Lock and Roll nuestro objetivo será ir construyendo una vía a nuestra pobre locomotora, que la pobre está mayor pero quiere seguir disfrutando de recorridos y ver mundo, y tendremos que ir además también lanzando dados para ver lo que avanza, con mucho cuidado de que no descarrile, porque entonces nos llevaremos cartas de penalización. Es un juego diseñado por Michel de Witt e ilustrado por Misa Jovanovic. Se puede jugar de 1 a 4 personas a partir de los 8 años de edad y con una duración aproximada de unos 15 minutos. Pues vamos a ver los componentes que nos trae este Lock and Roll. Bienvenidos a los hijos del Lock and Roll. Que nos trae cartas, ¿vale? Nos trae un cholón de cartas de... No te me escapes, locomotora. Es que quiere irse por ahí de paseo, normal. Son cartas de vía, ¿vale? Tiene vías de todos los tipos y colores. Hay ovejas cuadradas que molan un montón, que se pueden ver por aquí. También hay alguna vaca que otra, las vacas que no falten. Aquí está la vaca, ¿vale? Un montón de cartas. Tenemos a la protagonista del juego, que es a la locomotora, ¿vale? Que está muy chula porque además está en madera y está dibujada pues las ruedecitas y todo, mola un montón la locomotora. Podéis jugar con ella cuando no estáis jugando este juego. Y nos trae 4 dados de 6 caras y los 4 dados son iguales, ¿vale? Tienen 4 caras que son con rueda y 2 caras que no traen nada, ¿vale? Y molan porque son como de madera, pero pesan, ¿vale? No son de estos de madera que pesan poco, son de los que pesan y hacen un ruido muy bueno. Mira, me han salido 4 ruedas. Y estos son los componentes del Lock and Roll. Vamos a ver ahora cómo preparar una partida de este Lock and Roll, que es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer de todo es barajar todas las cartas, ¿vale? Formar un mazo. Y luego cada persona en orden de turno, como preferáis empezar, cada persona lo que va a hacer es tomar una carta y vamos a ir formando la vía, hasta un total de 4 cartas. Entonces, empezando por la carta de vía inicial, luego se van a ir colocando otras cartas, siguiendo las reglas de colocación, que es muy sencillito. Lo primero de todo es que las cartas se pueden colocar en horizontal o en vertical. Luego, las vías tienen que coincidir, evidentemente. Si yo coloco esta aquí, pues no tiene mucho sentido porque no continuaría la vía. Luego, es importante también tener en cuenta que no se pueden solapar las cartas. Es decir, que si yo, de alguna manera, yo esto lo coloco así y se solapa por encima de otra carta, no estaría permitido. Si se diera el caso de que una de las cartas que salen no se puede colocar, o bien porque se solapa con alguna carta, o porque es una carta de caos, que ya os las voy a enseñar, las cartas de caos se diferencian del resto porque hay aquí como un barullo y vías rotas y tal. Si pasa cualquiera de estas dos cosas, esas cartas las apartáis y robáis una carta nueva. Cuando ya se ha formado la vía con las 4 cartas, las cartas que hayáis separado las devolvéis al mazo y las volvéis a barajar. Una vez estén las 4 cartas, colocáis la locomotora en la tercera carta, empezando por la primera carta que se colocó. Como primero se ha colocado esta, pues cogéis 1, 2 y 3 y la colocáis aquí. Una manera de saber el sentido de la marcha, el sentido de la vía, es utilizar pues la parte delantera de la locomotora, que para eso está. Entonces la colocáis por aquí. En función de las personas que estéis jugando, deberéis retirar una cantidad de cartas del mazo. Si estáis jugando a 2 personas tenéis que retirar 11 cartas, si estáis jugando a 3 personas tenéis que retirar 9 y si jugáis a 4 tenéis que retirar 7 cartas. A continuación lo que vamos a hacer es repartir 2 cartas a cada persona y las mantendrán en secreto. En este caso pues estamos jugando 2 personas, pues 2 para mí y 2 para mi rival. Importante también que cada persona tenga una zona de descarte personal frente a sí, donde va a ir colocando las cartas que va descartando. Por último, empezará a jugar la última persona que se haya ido de viaje en tren o en caso contrario pues podéis elegir de la manera que prefiráis. Los turnos se desarrollan en sentido horario empezando por el jugador o jugador inicial. La partida se acaba en el momento en el que se roba la última carta del mazo, por lo tanto, quien roba la última carta del mazo juega su turno y se finaliza la partida. Luego lo que se hace es determinar la puntuación y se ve quién se alza con la victoria. Ojo, en este juego la puntuación funciona al revés, es decir, quien menos puntos tenga será quien gane. Y la puntuación va a depender de las cartas con las que nos quedemos en la mano y las cartas que tengamos en nuestro descarte personal. Se sumarán los valores de todas las cartas para determinar la puntuación de cada persona. Quien tenga menos puntos será quien gane. En tu turno lo primero que tienes que hacer es robar la primera carta del mazo y añadirla a tu mano. Hay que tener en cuenta que no hay límite de cartas en mano, puedes tener cualquier cantidad. A continuación tienes que ejecutar una de las 3 posibles opciones, que serían, la primera sería pasar, la segunda, ampliar la vía y la tercera, descartar cartas de caos. La acción pasar es una acción que podéis hacer siempre en vuestro turno, es decir, siempre es elegible. Bien porque no os queda más remedio o bien porque incluso os interesa hacerlo. ¿En qué consiste?
Cuando vais a pasar, la locomotora siempre va a avanzar una carta, en el caso de que sea posible. Es decir, si esto está de esta manera, que es el principio de la partida, en la tercera carta, yo avanzaría una carta a la locomotora. En el caso de que esté en la última carta del trayecto, ¿vale? No avanzaría más porque no tiene cartas, pero la podéis ejecutar igual esta acción. Lo que tenéis que hacer a continuación, después de mover la locomotora, en el caso de que sea posible, es tomar una carta como penalización. Las cartas de penalización son cartas que se toman del principio de la vía, ¿vale? En este caso, como hay que robar solamente una, tomaría la primera carta de penalización y me la colocaría en mi descarte personal boca arriba. Esta es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en este juego, y es las cartas que van a vuestro descarte, ya sea por penalización o porque os descartáis de cartas de caos. Siempre que descartéis, o sea, más que descartar, siempre que os llevéis cartas de penalización, ¿vale? Lo que podéis hacer es combinarlas con las cartas que ya tenéis previamente en vuestro descarte. ¿Por qué? Porque si coincide el número de la carta que estáis colocando en vuestro descarte con la carta superior de vuestra pila de descartes, las podéis retirar las dos de la partida para tener menos cartas en vuestro descarte. Por ejemplo, yo previamente he pasado y me he llevado esta carta, que era la primera de la trayectoria, y esta carta con el 1 la tengo en mi descarte. Si yo me llevara este otro 1 como penalización, como coinciden en el mismo número, al juntar dos, se descarta, se retiran de la partida y ya no me contarían como puntos negativos al final de la partida. Con la acción de ampliar la vía, lo que haremos será jugar cartas de nuestra mano para, efectivamente, ampliar la vía. Porque además es interesante jugar cartas de nuestra mano que nos van a dar puntuación negativa al final de la partida. Tenemos que seguir las reglas de colocación que vimos en la preparación de la partida. Es decir, cuando coloquemos una carta tiene que ser horizontal o verticalmente, la vía tiene que continuar, es decir, no vale que yo haga una cosa así porque no se continúa, obviamente, y no se pueden solapar cartas, ¿vale? En el momento de colocar la carta, yo no puedo con esta carta tocar una que ya esté previamente colocada. Además, tenemos que seguir otra regla especial más, que es que no podemos jugar una carta que tenga una diferencia exacta de 2, de diferencia de la cifra, de 2 con la carta previa, o sea, con la última carta a la que va a estar colocada adyacentemente. Por ejemplo, si hay una carta con un 2 y es la última carta de la vía, yo no puedo colocar un 4, porque hay una diferencia exacta de 2. De la misma manera, si esta carta fuera un 4, yo no podría colocar un 2. Y con el 1 y con el 3 pasa lo mismo. Si hay un 1, yo no puedo colocar un 3, y si hay un 3, yo no puedo colocar un 1. Además, lo que también podéis hacer es jugar cualquier cantidad de cartas que sean del mismo valor para ampliar la vía. Por ejemplo, yo podría jugar aquí 2 doses y ampliar la vía. Una vez hayáis ampliado la vía, lo que tenéis que hacer es sumar el valor total de las cartas que habéis colocado. Es decir, en este caso yo he colocado 2 doses, el valor total de las dos cartas sería de 4, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es el número que está en la ruedecita, y tenéis que tirar esa cantidad de dados. En este caso, pues tiraría los 4 dados. Lo siguiente que tenemos que ver es cuánto avanza la locomotora. La locomotora avanzará en función de las ruedas que nos hayan salido en la tirada de dados. En este caso me han salido 2 ruedas, avanzaría 2 cartas. Si necesitáis tirar más de 4 dados, porque los 4 dados son los que vienen en el juego, si por ejemplo tuvierais que tirar 6 dados, lo que hacéis es tirar los dados varias veces. O sea, tiro primero 4 y luego otros 2. Y contáis el número de ruedas. Luego pueden pasar varias cosas. Puede pasar que la locomotora avance más de la cantidad de cartas que hay colocadas. Por ejemplo, si yo aquí en vez de sacar 2 hubiera sacado 4 ruedas, tal que así. Tened en cuenta, por cierto, que en cada dado hay 4 caras con rueda y 2 caras que están en blanco, por lo tanto es más fácil que salga la rueda y por lo tanto que avance la locomotora. Vamos a suponer que me salen 4 ruedas. Entonces, una vez avanza 2, ya no podría avanzar más la locomotora. En este caso, la locomotora descarrila. La dejaremos sobre la última carta a la que ha llegado, a la que ha avanzado, y tendremos que tomar cartas de penalización. ¿Cuántas? Tantas como avances no pueda realizar la locomotora. En este caso, como los avances extra que no puede avanzar son 2, robaré las 2 cartas de penalización del principio de la vía, igual que antes, y las colocaré en mi descarte personal. Y ahora viene lo mismo de antes, el tema de combinar cartas. En este caso, por ejemplo, como yo he cogido 2 unos y tú lo que puedes hacer es descartar las cartas en el orden que más te convenga, como yo primero descartaría un 1 y después descarto otro 1, estos 2 unos se me van de la partida. Y esto lo podéis hacer con las cartas de penalización como queráis, que al final es uno de los objetivos del juego, es intentar deshaceros de las cartas que tenéis en el descarte, ¿vale? Así que tened siempre en cuenta el orden en que colocáis las cartas en vuestro descarte
y el orden en el que vais colocando las cartas de penalización. También es importante tener en cuenta que podéis revisar en cualquier momento vuestro propio descarte, ¿vale? Para saber el orden en el que habéis colocado las cartas y así prepararos y gestionaros un poquito la estrategia a la hora de conseguir cartas de penalización. Hay un tipo de carta de vía que es la vía destruida, que la podréis distinguir del resto porque por el medio está así como rota y suele haber una vaca o alguna oveja por ahí metida, ¿vale? Y hay ciertas particularidades con esta carta. Ten en cuenta, tenía que meterlo porque si no hay una persona del equipo que se enfada si no lo uso. Ten en cuenta que cuando la locomotora, en tu turno, por culpa de que la has hecho mover, pasa por delante de esa carta, es decir, la atraviesa o se queda encima, tenéis que robar carta de penalización, ¿vale? Si solamente pasa por encima de una carta o la atraviesa, robáis una carta, y si pasa por más de una carta, pues robáis ese número de cartas de penalización. Tenedlo en cuenta. Por último, lo que podemos hacer en nuestro turno es descartar cartas de caos, que es la otra acción disponible. En este caso, lo que haremos es descartar una o varias cartas de caos, ¿vale? Necesitáis de tener al menos una para poder ejecutar esta acción. Y nos vale también para combinar con nuestro descarte. Por ejemplo, yo tengo este 2 en mi descarte, tengo una carta de caos, que las podréis distinguir las cartas de caos porque está aquí como un barullo con vías rotas, y la puedo descartar para deshacerme de este 2. O sea, funciona a la hora de combinar, funciona como cuando tenemos que ir tomando cartas de penalización. Así que es una buena estrategia para ir vaciando vuestro descarte. Hay que decir que con esta acción de descartar cartas de caos no vais ni a mover la locomotora ni a robar cartas de penalización. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo de turno, ¿vale? Donde tanto mi rival como yo vamos a ir jugando cartas y utilizando las tres acciones diferentes para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, voy a empezar yo, porque mi rival no se ha presentado. Lo primero que hago en mi turno, acordaos que es robar una carta y añadirla a mi mano. Y ahora yo puedo pasar y avanzar simplemente uno la locomotora y tomar esta carta de penalización. Podría jugar cartas para ampliar la vía, que pueden ser o varias del mismo número o una de un número que en este caso no sea un 4, ¿vale? Porque la última carta aquí es un 2. O lo siguiente que podría hacer es descartar cartas de caos para intentar quitarme algo de aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es la primera acción, que es pasar en este caso, porque yo tengo un 2 en mi descarte, ¿vale? Tengo dos cartas, que es un 1 y un 2, pero como el 2 es la que está visible, a mí me interesa ahora conseguir un 2 como penalización para quitarme ese 2 de encima. Entonces, como la primera carta de la vía es un 2, yo lo que puedo hacer es pasar, ¿vale? La locomotora avanzaría 1 y estoy obligado a robar una carta de penalización. Por lo tanto, me llevo esta y al combinarla con el 2 que tengo en mi descarte, estas dos cartas se retiran de la partida. Y así, pues me quedo sin ese 2 que me estaba molestando un poco. Siguiente turno, le toca a mi rival. Mi rival roba una carta, voy a ver sus cartas porque si no, no sabré qué hacer. Y ahora se pueden hacer varias cosas. Podría, el 4 no lo puedo jugar, ¿vale? Porque recordad que como hay un 2 en la última carta, y 4 y 2 tienen un 2 exacto de valor de diferencia, entonces ahora podría o pasar y llevarme el 1, que no le interesa porque sería colocarla encima de ese 2 y va a ir consiguiendo varias cartas de descarte y eso es puntuación negativa, o podría jugar cartas de vía. En este caso, como tiene dos doses, puede o jugar las dos cartas o jugar solo una. Como es mi rival y no soy yo, voy a jugar las dos cartas para ver qué pasa. Entonces, esta como es de vía rota, de vía destruida, la voy a dejar para después, la voy a colocar de segunda. Y ahora se suman los valores de todas las cartas colocadas, que son 2 y 2 son 4, tiraría los 4 dados y a ver lo que avanza la locomotora. Vale, pues como han salido 3, avanzaría 1, 2 y ese avance extra, como no ha podido avanzar, es una carta de penalización. Como además se queda encima de la carta de vía destruida, sería una penalización más. ¿Qué significa eso? Que se lleva estas dos cartas, esta y esta. Vale, mi rival solo tiene un 2 en el descarte. Entonces, como las cartas de penalización las puedes colocar en el orden que quieras, como más te convenga, lo que va a hacer, evidentemente, es primero colocar el 2 para que se descarte con este 2, para que se retiren. Y este 1 ya no le queda nada de descarte, sí que le va a su descarte, pero bueno, solamente 1, ¿no? Que no está mal. O sea, no le ha salido mal la jugada. Mi turno otra vez. Robo carta. Muy bien. Pues ahora lo que puedo hacer es pocas cosas, porque tengo dos 4s que me gustaría jugarlas y deshacerme de ellas, pero como es un 2 no puedo jugarlas. Tengo un 2 que es de caos, que ahora mismo no la... Bueno, sí que la puedo descartar, pero no tendría mucho sentido porque la carta que tengo en mi descarte es un 1 y se me quedaría aquí simplemente. O puedo jugar otro 2. Bueno, pues voy a jugar este 2. Tiro los dadetes
y avanzaría 2. Bueno, pues avanza 1 y el avance extra sería robar este 2 como carta de penalización. ¿Qué pasa? Que no me preocupa, porque en mi siguiente turno lo que puedo hacer es descartar esta carta de caos para quitarme ese 2. Así que, mira, ni tan mal. Le toca a mi rival. Roba esto. Y entonces ahora, como tiene 2 4 y no los puede jugar, tiene un 1. Vale, pues va a jugar este 1, porque lo bueno de jugar los 1 es que nunca va a descarrilar. Siempre vas a tirar la misma cantidad de dados que cartas de 1 vas a poner. Por lo tanto, no hay peligro. Tira un dadete y avanza 1. Y ahora en mi turno sí que voy a hacer la última acción, que sería, además tengo todos 4. Ah, bueno, pero ahora es un 1, ahora sí que las podría jugar, pero no me voy a arriesgar porque si no la voy a liar pardísima. O sí, podría jugar los 3 4, porque aunque avance mucho y pueda descarrilar, como todo lo que hay aquí son doses, me voy a quitar de los doses. Pues lo voy a hacer. Voy a decir mis dos opciones y ya con esto dejo el ejemplo. Podría o descartarme de este 2 como carta de caos y quitarme este 2, que estaría bien jugado. Voy a hacer algo muy guay, y es jugar los 3 4. Voy a jugar este 4, voy a jugar este, a ver si puedo. Para que no se me salga de plano, se me va a salir. Pues voy a hacer otra cosa y así os pongo otro ejemplo. Y esta última la coloco aquí. ¿Vale? Como comprobáis, como podéis ver, no se ha solapado nada, es decir, lo puedo hacer esto. Pero sí que es cierto que luego la locomotora por aquí no podría avanzar porque hay una carta. Lo que pasa es que yo ahora, al tirar tantísimos dados, porque tengo que tirar 4 más 4, 8 más 4, 12. Tengo que tirar 12 dados en total. Como esto va a avanzar bastante y descarrilaría, voy a llevarme cartas de penalización y después se van a poder colocar cartas. Entonces, he colocado 3 4. Vale, muy bien, que son 12. Tiro una vez, que son 3 avances, más otros 3 avances, que serían 6. Se me descoyunta todo. Y los tiro por última vez. Llevo 6. Más 2, 8. Entonces avanzaría 1, 2 y 3. Se quedaría aquí. Y tengo 5 penalizaciones, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Como podéis ver, ahora ya queda sitio libre para poder ir avanzando. Vale, pues me he llevado todas estas cartas de penalización, que son 5, y tengo que gestionarlas. Pues con este 2 me quito este 2, se me va fuera. Con este 1 se me quita este 1, se me va fuera. De momento bien. Juego este 2, o sea, descarto este 2, descarto este otro 2, se me va fuera. Y la única carta que se me va a quedar en el descarte, y hombre, es un 4, no es muy buena, pero de todas las cartas que he conseguido, las he podido ir combinando, que ahí es donde está la gracia del juego, y ahora mismo tendría que intentar, pues, quitarme este 4. Pues como hay 2 4, pues tendré que jugar de manera para que a lo mejor descarrile o lo que sea, o incluso pasar el turno para poder llevarme este 4. Último ejemplo es, vamos a suponer ahora que me toca a mí otra vez, ¿vale? Tal y como está la cosa, podría decidir pasar mi turno. La locomotora no avanzaría porque no hay más cartas, y como me obliga a llevarme una carta de penalización siempre que paso, me llevaría este 4 y con este 4 me quitaría este de aquí y me quedaría limpio. Y la partida acaba así y gano. Como ejemplo. Como os he explicado previamente, la partida termina en el momento en el que alguien robe la última carta del mazo y juegue su turno. Al final de la partida se mira la puntuación total de todas las personas, contando con las cartas que se tenga todavía en mano, si es que se tiene alguna, y las cartas del descarte, y quien tenga la puntuación más baja será quien gane la partida. En caso de empate, se tendrá en cuenta quien tenga menos cartas en total, tanto de mano como en el descarte. Si siguiera el empate, se tendrá en cuenta quien tenga menos cartas del valor 4. Y si sigue empate, pues se mira con el valor 3, con el valor 2 y con el valor 1. Si después de todos esos empates todavía sigue habiendo empate, pues mira, compartir la victoria y celebrarlo por todo lo alto. Este juego incluye 2 modos solitarios. El básico, que jugarás una partida como de costumbre, ¿vale? Con las reglas básicas y con una preparación como si fuera a 2 personas. Y de lo que se trata, pues, es de lograr la menor puntuación posible, ¿vale? Es decir, un poco jugar en contra de ti mismo, de la puntuación que vas consiguiendo. Si quieres, lo que puedes hacer es añadirle una reglilla para hacerlo más interesante, y es que durante toda la partida la locomotora solo puede descarrilar un máximo de 3 veces. Si en algún momento descarrila una 4ª vez, pierdes automáticamente la partida y no contaría. Tener en cuenta que las cartas de vía destruida no cuentan como descarrilamiento. Tenemos también un modo solitario contra rival, que en este caso lo que os enfrentaréis es contra Laura, que será vuestro rival virtual. La preparación vuelve a ser como en una partida a dos personas,
Lo que pasa es que el funcionamiento del turno de Laura es un poquito diferente. El vuestro sigue siendo el mismo, ¿vale? Pero el de Laura cambia. Y además siempre empieza jugando Laura. ¿Qué tenéis que hacer en el turno de Laura? Lo que hacéis es robar la primera carta del mazo y en función de lo que sea, pues hacer una cosa u otra. Si es una carta de caos, tiene que ir directamente a su descarte, con la posibilidad de que pueda combinar con una carta que ya tenga previa, ¿vale? Siempre que combine cartas en su descarte Laura, lo mismo que con vosotros. Es decir, que si coinciden dos cartas con el mismo valor, se retiran de la partida. Si le sale una carta de vía, y siempre que sea posible, la tiene que jugar. Si no fuera posible, porque se solapa con una carta, porque no se puede colocar, o porque tiene, pues eso, una diferencia de 2 con la carta anterior, o lo que sea, esa carta lo que tiene que hacer es retirarla directamente, ¿vale? Se queda fuera de la partida, y lo que estará obligada es a pasar. Es decir, avanza en 1 la locomotora, siempre que sea posible avanzar, y tomará la última carta de la vía como penalización. Si puede colocar la carta de vía, la coloca como de costumbre, pero en este caso no lanzará dados. En este caso la locomotora avanzará en función del valor que haya salido en la carta. Es decir, que si ha colocado un 4, la locomotora avanzará 4. Si ha colocado un 2, avanzará 2, ¿vale? Porque solo va a colocar una carta de vía en cada caso. No puede jugar varias cartas de vida como podemos hacer nosotros. Si descarrila, que puede pasar, lo máximo que va a tomar de cartas de penalización es 1, siempre. Es decir, que aunque quedaran 3 avances, en el caso de la carta jugada por Laura, no va a robar 3 cartas de penalización, solamente una. Y de nuevo, si al robar esa carta de penalización combina con alguna de las cartas que tengan su descarte, pues la retira de la partida. Como habéis podido comprobar, Laura nunca tiene cartas en su mano, por lo tanto empieza a jugar sin cartas y simplemente va destapando y va haciendo cada acción de cada vez. Al final de la partida, lo que tenéis que tener en cuenta es la cantidad de cartas que tiene Laura, es decir, no se suman los valores, por lo tanto es mucho más difícil ganarla. ¿Por qué? Porque si tiene solamente 4 cartas, aunque sean 4 cartas de 4, solamente va a ser 4 de puntuación. Así que, ojo, porque os lo digo por experiencia propia, es muy difícil ganarle a Laura. Espero que hayáis aprendido a jugar a este Lock and Roll y no os olvidéis de jugar mucho.